El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, habla en el marco de la celebración del Hajj, celebración que incluye la peregrinación a la Meca. Enumera varios desafíos para la revolución islámica, denuncia la actitud de Estados Unidos y de Israel también, y propone las alternativas a seguir. Aquí le ponemos lo que dijo el líder iraní sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer. Soy Roberto Lamadrid y desde esta zona clave en la historia, detrás de la razón. Los corazones sienten nostalgia tal y como siente la Kaaba, y los gritos de los separados se mezclan con lágrimas y suspiros, afirma el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en su mensaje por la temporada de Hajj, suspendida este año debido a la pandemia. El líder asegura que esta privación es de corta duración y no durará mucho gracias a la presencia de Dios, pero la lección de apreciar la gran bendición del Hajj debe ser sostenida hasta que nos libere de la negligencia. El Hajj es un deber incomparable, asegura. Es una maniobra de poder contra los arrogantes que son epicentros de la corrupción, la opresión, el asesinato y el saqueo, y hoy el cuerpo y el alma de la umma islámica están ofendidos y ensangrentados por su opresión y malicia. Esta es la naturaleza y el espíritu del Hajj y forma parte de los objetivos más importantes del ritual. Esto es lo que el difunto Imam Jomeini llamó el Hajj abrahámico. Y esto es lo que, si los responsables del Hajj, que se hacen llamar los custodios de los dos santuarios, sinceramente obedecen, si en lugar de complacer al gobierno de los Estados Unidos, eligieran complacer a Dios. Dios pide este deber. No toméis por amigos a mis enemigos y a los vuestros. Dios no concederá a los incrédulos ningún medio para prevalecer contra los creyentes. Entonces combatid a esos jefes de la incredulidad. El Hajj abrahámico es el fenómeno brillante del Islam frente al paganismo moderno y una muestra simbólica de la vida de la sociedad islámica. Hoy, no solo el paradigma cultural occidental, que desde el principio ha surgido con vergüenza y escándalo, sino incluso su paradigma político y económico, a saber, la democracia basada en el dinero y el capitalismo discriminatorio, ha demostrado su ineficiencia y corrupción. Como siempre, y más que nunca, el interés obligatorio de la umma islámica reside en la unidad para hacer frente a las amenazas y enemistades y gritar en voz alta al demonio encarnado, al agresor estadounidense y su perro encadenado, Israel, el régimen sionista. Una mirada a las calles de Estados Unidos, al trato de las autoridades estadounidenses con su gente, a la profunda distancia social en este país, a la humillación y a la estupidez de los elegidos gobernantes de ese país, a la horrible discriminación racial, a la brutalidad de un oficial encargado de matar, a sangre fría y tortura, a un civil frente a los transeúntes, revela la profundidad de la crisis moral y social de la civilización occidental y la invalidez de su filosofía política y económica. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted siempre por estar ahí, gracias por apoyarnos a la censura que nos hace YouTube, y usted sube en otros canales también el mismo programa. De verdad, eso es un fenómeno
que se los agradezco eternamente. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Está con nosotros Luciano Zacara, profesor universitario allá en Doha. Por cierto, Luciano, no sé exactamente cómo se pronuncia tu apellido, así que ahora me lo dirás. Y Eduardo Luque, analista político en Barcelona, usted lo conoce bien. Eduardo, gracias por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Eduardo, voy a comenzar contigo. A ver, el Hajj, la peregrinación a la Meca, dice el líder, es una acción vital para el musulmán. El Hajj es una maniobra de poder contra los arrogantes. El Hajj mira con un ojo su conexión de larga fecha con la historia. El Hajj, te pregunto, la peregrinación, el ritual como herramienta para vencer al enemigo. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Es un elemento más que forma parte del sentido místico y religioso de una sociedad que además tiene una carga y un concepto antiimperialista que yo querría señalar, especialmente al margen de la cuestión moral, de la cuestión ética o de la cuestión religiosa. Hay un punto, un fenómeno de denuncia de la situación injusta que se está produciendo alrededor del mundo y que procede de un modelo económico y político que estamos viendo con infinitas limitaciones y que produce auténticos ríos de sangre por todo el mundo, y que esta fiesta representa, por otra parte, una llamada, un grito, precisamente para los humildes, los desposeídos, los que no tienen nada. Es en paralelo a lo que tienen otras religiones en sus momentos, digamos, puntuales, en las que también se hace este grito a favor de los más necesitados, que en esta sociedad capitalista son siempre los más olvidados. Ahora lo estamos viendo con los efectos de la pandemia en todas partes, y de cómo es en los países occidentales, supuestamente más avanzados, más laicos, más descreídos, donde el capitalismo tiene su mayor vigencia, cómo se están salvando unos, es decir, los poderosos, los ricos, están más allá, parece, del dolor y de las consecuencias de la pandemia, mientras la inmensa mayoría se están hundiendo en la pobreza y en la indigencia en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Este es, yo diría, el mensaje fundamental que hoy nos ocupa y nos debería impulsar, ¿no? Esa llamada contra el imperialismo y a favor de los más necesitados y de los más pobres del mundo. Gracias. Luciano, ahora sí, bueno, Luciano en italiano, pero tú me dirás. Hoy, como siempre y más que nunca, el interés obligatorio de la umma islámica reside en la unidad para hacer frente a las amenazas y enemistades y gritar en voz alta al demonio encarnado, al agresor estadounidense y su perro, Israel. Esto es lo que dice textualmente el líder. ¿Cuál es tu opinión de la contraposición entre el Islam por un lado e Israel y Estados Unidos por otro? Por favor. Bueno, por empezar, muchas gracias por llamarme. Mi nombre es Zacara, para que lo pronuncie bien la próxima vez. Evidentemente, siempre en este tipo de discurso hay una carga política muy fuerte, a pesar de que es una fecha religiosa y es una fecha en la que justamente, como bien ha dicho mi colega, es para superar diferencias dentro del mundo musulmán. Lo que pasa que, bueno, como tiene una carga muy política, y siempre el Hajj es un periodo en el que también líderes del mundo musulmán también hacen sus declaraciones. Hay que tener en cuenta también que lo que representa la cuota que cada país manda o puede mandar está también autorizada por Arabia Saudí. Por lo tanto, también todo eso genera una carga política muy fuerte a la hora de hacer los discursos conmemorativos de esta fecha tan importante para el Islam. El tema es que justamente el líder de Irán lo que hace es contraponer la existencia de un discurso que tiende a unificar a todo el mundo musulmán y a identificar a determinados enemigos del Islam en general. Uno puede discrepar o estar de acuerdo con ello, uno puede hablar de enemistades políticas, enemistades estratégicas, enemistades militares,
incluso de distintos paradigmas políticos. En el discurso también habla del comunismo, del liberalismo, del fin del comunismo y de la decadencia del liberalismo. Por lo tanto, en el discurso se trata de hacer una diferenciación muy clara entre lo que representa el Islam y, por otro lado, todo el bagaje teórico, filosófico, político, que no es el Islam, que vendría a estar identificado con Occidente. Yo creo que quizás ahí hay un punto en el cual se podría hacer una diferencia entre lo que son enemigos políticos declarados por parte de Irán, y que evidentemente existen motivos por parte de Irán para ejercer este tipo de declaraciones, y por otro lado la crítica más global hacia todo lo que ha representado el liberalismo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y todo lo que Occidente ha podido traer. Lo que pasa, bueno, estos tipos de discursos siempre tienen una carga política muy fuerte, y el líder en particular siempre ha tratado de ejercer su peso en este tipo de mensajes, tratando de dejar un mensaje muy claro, tanto a la población iraní como al resto de la población del mundo musulmán, para tratar de dejar muy claro a quién se identifica el enemigo y a lo que considerarán el peligro más importante que existe, en este caso no solo para Irán, sino para todo Oriente Medio y para todo el mundo musulmán. Gracias, Luciano. No me dijiste si debo decir Luciano o Luciano. Luciano. Gracias. Eduardo, en otra parte de sus declaraciones, el líder de Irán ha considerado la presencia ilegal de Estados Unidos en la región como la principal causa de la inseguridad. Enfatiza que esta presencia perjudica a las naciones regionales y causa la destrucción y el subdesarrollo de los países. A ver, háblame de esto. Es una evidencia que ya hemos comentado en múltiples intervenciones y en múltiples ocasiones, que evidentemente si Estados Unidos y las potencias que habían sido coloniales en la zona, estoy pensando en Francia y en Reino Unido, no intervinieran y no interviniesen en los asuntos que no son suyos, es decir, en la zona del Oriente Medio, seguramente habría una situación de paz que no se conoce desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que el factor distorsionante, el factor que provoca la inestabilidad en toda la zona, es el ansia de Estados Unidos de controlar ese arco energético que hay en toda esta zona. Es decir, es el elemento central. Esto no es de la administración Trump, ni de la administración Obama, ni de la administración Clinton. Viene de mucho más atrás, viene incluso antes del señor Carter, que definió esa zona como un arco estratégico y una línea roja donde no se podía permitir el avance de ningún país. En aquel momento se pensaba en la Unión Soviética, pero que se impediría el nacimiento de estados libres y soberanos que de alguna forma limitaran el acceso a los recursos energéticos de la zona por parte de Estados Unidos. Así que viene de muy antiguo, y efectivamente el discurso del líder iraní enfatiza mucho precisamente en que es Occidente, Estados Unidos en particular, y el régimen de Israel, en los que provocan la situación de angustia y de guerra sostenida en el tiempo, ya digo, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes, hasta la presente, ¿no? Este es el elemento central. Pienso que es un análisis muy centrado y muy correcto de una realidad que la tenemos desgraciadamente a la vista y que aún perdurará un cierto tiempo. Luciano, el líder de Irán arremete contra el gobierno estadounidense por su horrible discriminación racial y expresa su apoyo a las manifestaciones que están en marcha desde hace 2 meses en ciudades como Portland. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué lectura hacemos? Bueno, es evidente que desde el punto de vista de la idiosincrasia de lo que representa la Revolución Islámica, del apoyo a los desposeídos en contra de los opresores, y identificando a Estados Unidos como el principal opresor a nivel mundial y sobre todo en Oriente Medio, incluso como un Estado imperialista que incluso
ejerce algún tipo de dominación y de discriminación contra su propia población, es lógico que en el discurso del líder se aproveche lo que está sucediendo en Estados Unidos justamente para remarcar el carácter discriminatorio de un gobierno, no solo del gobierno de Trump, sino del sistema político en sí. Esto evidentemente no es nuevo y no es Irán el único país ni grupo político que ha arremetido contra Trump por la política actual, y marca ciertamente la escasa popularidad que tiene en este momento la administración Trump por la reacción que está teniendo ante las manifestaciones de Black Lives Matter. Hay que tener en cuenta que ha habido de este tipo de manifestaciones durante muchos años, el movimiento civil de los años 60, las manifestaciones de los años 80 y 90, pero los distintos gobiernos americanos han reaccionado de distinta manera. Algunos han dado mucho más valor a estas manifestaciones, tratando incluso de cambiar situaciones que se vienen arrastrando desde hace 200 años atrás, algunos con más éxitos, otros con menos éxito, unos con más voluntad y otros con menos voluntad, pero lo que estamos viendo en esta actual circunstancia con la presidencia de Trump es que no hay ninguna voluntad política de cambiar nada. El presidente actual de Estados Unidos no está por la labor de mejorar la situación de aquellos que están en situaciones más desfavorecidas, y lo estamos viendo de la manera en que se está gestionando la crisis del COVID, de la manera en que se están gestionando muchas cuestiones como el sistema de salud. Una de las primeras cosas que ha querido hacer Trump desde que asumió su poder es derribar el sistema de sanidad que Obama había querido implantar siguiendo modelos de welfare state europeos, y ese sistema que Obama había tratado de implementar era justamente para cambiar las inequidades que existían en el sistema de salud. La crisis del COVID está afectando a aquellos que tienen justamente los que no tienen seguro de salud, los que tienen una salud más precaria, los que no tienen dinero, y el sistema de salud americano es una representación de lo que es el liberalismo económico en su sentido más puro. El que no tiene dinero no puede pagarse una salud, el que no tiene trabajo y no puede pagarse un seguro médico terminará en un hospital público, y los hospitales públicos no tienen la misma servicio que los hospitales privados. Eso refuerza la visión que decía que está teniendo el mundo tan negativa de la administración Trump en este momento. Bien, sí, dice que no quiere cambiar, pero sí quiere cambiar algo. Hace unos minutos tuiteó Trump que quiere cambiar la fecha de las elecciones. Ese es un chiste. A ver, Eduardo, sobre el caos que Estados Unidos, Israel y todas las potencias interesadas en el poder y el dinero, quiero leer algo que dice el líder de Irán. Dice: no toméis por amigos a mis enemigos y a los vuestros. Dios no concederá a los incrédulos ningún medio para prevalecer contra los creyentes. Entonces combatid a esos jefes de la incredulidad. Ya se metió algo ahí, ¿no? Raro. Como que no quieren que haga esta pregunta. A ver. Bueno, entonces combatid a esos jefes de la incredulidad. A ver, ¿qué significa esto? Todos los incrédulos. Yo lo que planteo aquí es que los procesos políticos y sociales de la zona, los avances que se producen y los retrocesos que se producen, que también los hay, en la progresión de las sociedades, son proyectos que tenemos que ver a medio y largo plazo. Es decir, la idea lineal que se tiene en Occidente en ocasiones de una acción-reacción inmediata es una cuestión que en la política no funciona, y los líderes religiosos hacen una reflexión filosófica muy interesante precisamente para enseñarlos y posicionarlos sobre esta idea, ¿no? Sobre que los procesos políticos y los procesos de cambio social no son nunca ni lineales ni cortos, son siempre procesos, y la historia está llena de ejemplos, de multitud de ejemplos que ahora comenzamos a analizar con cierto detenimiento, que son procesos, como digo, largos en el tiempo, pero que son inevitables por la propia realidad de los hechos. Sabemos que el sistema vigente en Occidente, el sistema capitalista liberal, ha sufrido determinadas crisis a lo largo del tiempo, y es difícil pensar
que ahora, inmediatamente mañana, se va a producir un colapso sistémico, pero lo que sí tenemos que ver, y en esto la reflexión filosófica nos ayuda, es el sentido de que este colapso se va a producir en un proceso de medio-largo plazo, puesto que las circunstancias políticas, sociales y económicas empujan en esta dirección. Es evidente como una cosa tan pequeña como un virus ha puesto de rodillas a toda la gran economía capitalista mundial y literalmente la ha paralizado. Una cosa tan simple y tan pequeña como un virus ha sido capaz de derrotar precisamente al capitalismo. Esto nos debe enseñar, nos debería enseñar que estos procesos son eso, son acumulativos en los periodos sociales de tiempo, pero que ineludiblemente, quiero decir, llegaremos precisamente a ver un cambio social y político de profundas raíces. Bien, tú lo tomas así como lo tomas, Luciano, esta réplica, porque bueno, pues hay muchas sociedades, estados y países laicos y que no creen en Dios, y tú hablabas del comunismo. Como bien has dicho, el mundo es muy variado, hay muchos sistemas políticos, muchos sistemas económicos, muchos sistemas de creencias, y este tipo de crisis que nos afecta actualmente ha afectado a todo el mundo por igual. Creo que el virus, lo vengo diciendo en muchas ocasiones, no ha hecho diferencia de ningún tipo, ni religiosa, ni de género, ni de nacionalidades, no ha respetado fronteras. Lo que sí ha discriminado es clases sociales. Como lo venimos diciendo, aquellos que tienen menos dinero, que son más pobres, que tienen menos acceso a la salud, los que están en peor situación económica, son aquellos que han sufrido y van a seguir sufriendo más, porque son los que más desprotegidos están. Y eso independientemente de la religión que tengan, del sistema político en el que estén, de sus creencias políticas, económicas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en China, lo mismo pasó en los países de Oriente Medio, lo mismo pasó en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Creo que no hay que confundir acerca del impacto que tiene esta crisis con paradigmas o creencias religiosas. Creo que, bueno, evidentemente aquellos que son más creyentes se apoyarán más en su religión para poder dar algún tipo de respuesta más desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, para tratar de sacar las mayores enseñanzas posibles acerca de lo que está pasando. Pero creo que desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de la seguridad humana, hay que centrarse en cuestiones mucho más prácticas que eviten que este tipo, digamos, si estamos hablando específicamente de la crisis del COVID, que evitemos que esta enfermedad afecte justamente a aquellos más necesitados, independientemente de lo que piensen, de lo que crean y de dónde vivan. Creo que eso es por lo menos la enseñanza más importante que creo que hay que tener en cuenta para el futuro. Más allá de lo que, como decía el colega, es evidente que esta crisis ha afectado mucho al sistema capitalista y lo ha puesto sobre las cuerdas, pero hay que tener en cuenta que no solo ha afectado a países capitalistas, China, Vietnam, otros países que están vinculados en el sistema mundial, o incluso países como Irán, también han sido afectados por el COVID, y el sistema económico ha estado afectado por el COVID porque todos los países están integrados, a pesar de que la economía, el mundo tiene diferentes sistemas políticos y económicos, la economía mundial está integrada, y lo que se produce en Irán, lo que se produce en los países de Oriente Medio, se consume en otros países. Por lo tanto, es muy difícil pensar que el capitalismo se puede caer y que no arrastre absolutamente a todo el mundo, porque todo el mundo está integrado, la economía global está integrada, incluso países declaradamente comunistas como China están tan vinculados con la economía mundial capitalista que una crisis capitalista mundial también haría caer a la economía china. Eso es indudable. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Excelente. Pues estamos haciendo aquí el análisis. Gracias por sus precisiones. Irán conduce ejercicios militares con fuego real que han puesto estas operaciones a temblar al enemigo estadounidense, asegura el propio ejército iraní. Por primera vez en el mundo se lanzó un misil balístico desde las profundidades de la tierra
informa el liderazgo de Irán, además de atacar sin piedad a un portaaviones nuclear Nimitz de Estados Unidos, claro, falso, en una simulación de ataque. Estados Unidos contestó, Irán replicó. Todo esto mañana aquí, no se lo pierdan, Detrás de la Razón. Buenas noches.